Abran sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Versos 23 al 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, 23 al 33. Vamos a leer juntos el texto de la palabra de Dios, hermanos. Dice así, entonces, este párrafo de la palabra de Dios: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hasta ahí, hermanos. Padre amado, pues oramos en esta tarde para pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, por favor, bendícenos, ayúdanos, ilumínanos, Señor, y danos, Padre, el favor de la guía de tu Espíritu Santo, para que juntos, Padre, podamos ser enseñados con tu palabra y ésta pueda guiarnos, pueda conducirnos durante esta nueva semana, Señor, en el camino de tu voluntad y tu agrado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Abstinencia. No es una palabra que nos guste mucho, porque en general no nos gustan los límites, las prohibiciones, las limitaciones, sino todo lo contrario. Por obediencia y sobre todo por amor a Dios y a nuestros hermanos, en esa relación que tenemos con el cuerpo de Cristo, muchas veces habrá que abstenernos de muchas cosas que nos gusten y que forzosamente no son malas ni prohibidas, o bien que sí son malas y que tienen un trasfondo peligroso y que no notamos a simple vista, de las cuales tendremos que abstenernos también, especialmente por amor y obediencia a Cristo, pero también, hermanos, por amor y consideración a nuestros hermanos en la fe. El tema de esta meditación es cuidado, mucho cuidado, porque no todo es conveniente. Vivimos en una era, hermanos, en una época en que la vida se ve como algo muy breve. Y como se considera que es muy breve, entonces hay que disfrutar la vida como de lugar. Y eso es una idea, un concepto que muchas personas tienen, incluso muchos cristianos. Hemos estado estudiando que Dios nos ha dado una libertad completa, plena, y junto con esta libertad nos ha concedido derechos a cada uno de nosotros como hijos suyos, que son bienes, hermanos, espirituales obtenidos por nosotros y para nosotros a un precio altísimo: la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada creyente verdadero tiene derechos y una libertad absoluta para poder decidir y definir para sí todo lo que considere que es bueno o no. Si es posible, si es correcto,
si es aceptable a la luz de la verdad de las Escrituras. Y es absolutamente cada creyente responsable de las decisiones que toma, asumiendo para sí mismo las consecuencias naturales o efectos naturales de sus decisiones. Y esos efectos o esas consecuencias las va a experimentar él individualmente, pero en el caso de la iglesia, también la iglesia del Señor, a la que el creyente pertenece. Porque es imposible, hermanos, que nuestras decisiones, que nuestras acciones traigan a nuestra vida exclusivamente algún efecto sin afectar a nadie más a nuestro alrededor. Eso no es posible. Pablo cerró el párrafo anterior con dos preguntas muy fuertes, como veíamos la semana pasada. Pablo preguntó en el verso 22, ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Dios nos anhela para Él exclusivamente. Y cuando nos atrevemos a apartarnos del camino de la fe para seguir por caminos diferentes a los de la voluntad de Dios, Él se torna un Dios celoso. Es decir, que su profundo amor por cada uno de nosotros, hermanos, lo impulsa a reaccionar contra todo aquello que está intentando apartarnos de Él o que está apartándonos de Él y de su amor. Y nos habla una y otra vez, nos habla una y otra vez para que nosotros reaccionemos y nos demos cuenta que no hay mejor lugar donde estar que no sea con Él y que no hay otro amor mejor que el suyo para que lo disfrutemos. Pero como dijimos la semana pasada, muchos cristianos prefieren no caminar con Dios porque probablemente, hermanos, lo que el mundo les da no se los ha dado Dios. Y lo que están encontrando afuera, fuera del camino del Señor, no lo han encontrado dentro del camino de Dios. Y eso es algo lamentable. Porque usted y yo sabemos que lo que el mundo ofrece por bueno, bonito, placentero que pudiera ser, al final solo vas a ver en la boca como un bocado de tierra. Porque lo único que puede satisfacer al ser humano, y nosotros lo sabemos ahora, es Cristo. Caminar caminos o ir por caminos alternos o paralelos al del Señor es peligroso. Y cuando un cristiano deja de experimentar en el camino del Señor el amor y la gracia de Dios, hermano, a muy mediano plazo eso se vuelve normal. Se vuelve tan normal que ya no afecta, ya no pesa, ya no molesta, ya no incomoda. Da lo mismo, ¿sí? Da lo mismo. Y se pierde. Se pierde, hermano, ese anhelo, ese deseo por las cosas de Dios y se vuelve una ansiedad lo que hay afuera. En Marcos 12, versos 28 al 30, el escritor registra estas palabras del Señor. Marcos 12, 28 a 30 dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice el verso 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Las Escrituras registran pues que nuestro amor por Dios, oiga bien, nuestro amor por Dios debe ser absoluto, total, completo, y que amar a Dios menos que eso no es justo, no es correcto. Es igual que no amarlo. ¿Cómo espera, por ejemplo, una esposa que su esposo la ame? ¿Al 50%, al 75%? Un poquito. Hay hombres que dicen: no, mi corazón es como un hotel, hay lugar para todas. Así viven muchos hombres diciendo. Y entonces la esposa que se casa con ese hombre, la mujer que se casa con ese hombre, tiene que conformarse con un poquito porque su amor está distribuido entre muchas mujeres.
Entonces, si nosotros amamos a Dios menos de lo que dice aquí, Marcos 12:30, sería como no amarlo. Y ahí mismo en Marcos 12:31 el Señor añade lo siguiente: y el segundo mandamiento, es decir, no dice mandamiento, pero el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo, dice, como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Como ustedes pueden ver, hermanos, nuestro Señor estableció que todos los mandamientos se resumen en estos dos. El primero, que nos emplaza a amar a Dios por completo. Y el segundo, que nos impulsa a amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, dice, como a nosotros mismos. Así que el amor a Dios debe ser lo más excepcional en la vida del creyente, lo mejor. No debe haber amor comparado con el amor que le tenemos a Dios. El problema es que muchos hoy no aman a Dios como deben amar a Dios. Y entonces, como no se ama a Dios como Él espera ser amado, pues no hay tiempo para Dios, no hay necesidad de Dios, no hay hambre de Dios. Dios es algo que se ha quedado relegado y que se ha quedado de lado, porque hay otras cosas que han venido a ocupar el lugar que debería corresponderle a Dios en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, nos cuesta darle a Dios nuestro tiempo, nuestro servicio, porque muchas otras cosas han venido a usurpar el lugar que exclusivamente le debería de corresponder a Dios en nuestro corazón. Teniendo este panorama en mente, ahora podemos entrar al análisis de estos versos que ya leímos. El verso 23 dice entonces: todo me es lícito, luego dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice, pero no todo edifica. La versión Dios habla hoy traduce este verso 23 de esta forma. Se lo leo para que usted haga una comparación ahí. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. La versión internacional, la nueva versión internacional traduce así: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Fíjese cómo traducen estas dos versiones este mismo verso 23. Recordemos que Pablo está dando respuestas a la iglesia corintia. Respuestas que naturalmente no nos excluyen a nosotros, sino todo lo contrario. Como dije la semana pasada, Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos y de lo que los corintios tenían en su mente, porque ellos habían salido de la idolatría y habían vivido en un contexto idólatra. Ellos mismos habían sido parte de todo eso, y entonces preguntan a Pablo si era permitido, si estaba bien comer carne que había sido sacrificada a los ídolos y que la vendían en las carnicerías que estaban ahí mismo en los templos paganos, o en todo caso si estaba permitido ir a comer de esa comida que se hacía allí, que la vendían muy barata igual que la carne, en los comedores que estaban ubicados también en el templo pagano, en los templos paganos. Pablo está tratando de dar una respuesta a esto, y decía la semana pasada que si bien nosotros, hermanos, no estamos inclinándonos ante una imagen, un muñeco, una pintura, tenemos que tener mucho cuidado de otro tipo de idolatría, porque todo aquello que nos aparte de Dios, que usurpa el lugar de Dios y que interfiere entre Dios y nosotros, se vuelve un Dios, con minúscula. Se vuelve un Dios y nos aparta de Dios. Todos nosotros hemos recibido desde el momento de nuestra conversión a Cristo la libertad que solo Él nos podía haber dado mediante ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, hizo posible para usted y para mí que tengamos libertad. Y no solo libertad, como dije al principio, que Dios nos ha dado derechos y que tengamos, hermanos, la oportunidad de disfrutar todos esos derechos que tenemos como hijos de Dios. Estos nos fueron dados mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahí en Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, Juan registra estas palabras del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos recibido, hermanos, una libertad completa, absoluta. Pero esta libertad no es permiso, hermanos, para hacer todo lo que se nos antoje y todo lo que se nos ocurra. El texto que estamos leyendo del verso 23 dice, todo me es lícito, pero en el sentido de lo que es lícito, no ilícito. Son dos palabras diferentes. Las cosas lícitas, dice Pablo, todas las cosas son ¿qué? Lícitas, permitidas, las podemos hacer. Pero hay muchas cosas que no son lícitas, son ilícitas. No podemos salir a la calle a quitarle lo que le pertenece a otros, ¿verdad? Eso es ilícito. Yo no me puedo meter a la casa de alguien diciendo, ahora me quedo en esta casa, me gusta y me la apropio. Eso es ilícito. Yo no me puedo ir con la mujer de otro hombre. Eso está prohibido en la Escritura. Yo le hablaba la semana pasada de los asuntos de conciencia. Hay cosas que en la Biblia están especificadas y dicen no, 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 no. Hay cosas que la Biblia no dice y nosotros necesitamos hacer uso de nuestra conciencia ahora, lavada en la sangre de Jesús, para poder determinar si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Porque aunque la Biblia dice que todo me es lícito lo puedo hacer, aún dentro del concepto de lo lícito habrá muchas cosas a las que yo deba negarme. Como lo vamos a ver ahorita, no por mí, sino por amor a Dios primero y por amor a mi prójimo. Pablo, pues, hermanos, quiere corregir esta forma de pensamiento que tenían los corintios. No todo lo que se nos antoje podemos hacerlo, o todo lo que se nos ocurra debemos hacerlo. Ese fue precisamente el problema central de los corintios en su momento, que ciertamente estaban en lo correcto cuando decían que Dios los había hecho libres, que tenían libertad en Cristo. Era cierto, como lo es hoy cuando usted o yo decimos somos libres en Cristo. Es cierto. Pero esos corintios creían que esa libertad era algo así como un permiso celestial para poder hacer y vivir como ellos quisieran. Porque el perdón de Dios estaba disponible para cualquier asunto que ellos cometieran ofendiendo a Dios, y el perdón se les podía dar, y mediante el perdón ellos podían venir y decir, bueno, entonces como yo tengo el perdón de Dios puedo hacer lo que yo quiera. No es así. Pablo pues quiere corregir esta forma de pensamiento porque efectivamente hemos recibido, como ya vimos en el texto de Juan 8, una libertad grande, la verdadera libertad que solo Dios nos podía dar en Cristo Jesús. Una libertad plena, total, absoluta. Pero libertad del pecado no significa, hermanos, licencia para que nosotros podamos hacer lo que querramos ahora bajo pretexto de que Dios nos ha hecho libres. No. Dios nos ha dado libertad, pero esa libertad está limitada y restringida por lo que las mismas Escrituras nos enseñan que es aceptable o no es aceptable a los ojos del Señor. Esta libertad obtenida a través de Jesucristo no es para invertirla en la satisfacción de nuestra carne mediante los placeres que esta vida, hermanos, pudiera otorgarnos. Porque esto sería, hermanos, ignorar que Dios nos ha dado una libertad y un derecho que podemos utilizar para beneficio nuestro, pero también no solo es en el asunto individual, mío nada más, sino es también una cuestión que debe ir más allá. Mi visión y debe ir más de mi propia persona, debe incluir a los que están a mi alrededor. Pablo dice, todo me es lícito, es decir, todo me está permitido. Podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando esto esté dentro de lo permitido, dentro de lo agradable y de lo que Dios pueda aprobar. Podemos hacer de todo, pero recordemos que debemos tener cuidado de nuestras decisiones porque no todo lo que hacemos resulta para nuestro bien. Por eso Pablo dice, no todo conviene, no todo es provechoso. Pablo dice remarcadamente, todo me es lícito. Es decir, que a mí todo me es permitido, que puedo hacer lo que yo quiera, cuanto yo quiera, pero no todo lo que yo llegara a hacer es algo conveniente, no solo para mí, sino especialmente para los demás. No todo lo que yo haga, sea lo que sea, puede llegar a edificar y bendecir a otros. Puede que a mí me agrade, puede que a mí me satisfaga,
pero puede que a otros les afecte lo que yo diga, lo que yo haga o cómo yo esté viviendo. Si algo debemos aprender, hermanos, de acuerdo al gran mandamiento que Jesús estableció en Marcos 12, y es un texto paralelo de Mateo 22, es que yo no debo excluir a mis hermanos en Cristo y a otras personas a mi alrededor de mis decisiones y acciones, porque ni usted ni yo, hermanos, vivimos solos en este mundo. Si yo fuera la única persona en el mundo, pues no importaría lo que yo haga, a quién afecto, a quién molesto o desagrado. Pero como hay muchas personas a mi alrededor, mi propia familia, las personas con las que me relaciono aquí en la iglesia y la gente que me conoce afuera, entonces yo debo cuidar mi conducta. No vivimos solos en el mundo, así que todo lo que hagamos o digamos va a tener repercusiones en otros, afortunada o desafortunadamente. Y de eso debemos tener mucho cuidado. Pablo dice entonces en el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta vida, hermano, no está aislada de los demás. Así que en el uso correcto de nuestra libertad y en el ejercicio de nuestros derechos cristianos podemos hacer y decir todo lo que queramos, siempre y cuando lo que hagamos y digamos beneficie y bendiga a otros, y no exclusivamente a nosotros mismos. En la perspectiva bíblica, yo no puedo centrarme solo en mí. Debo también preocuparme y ocuparme de que lo que yo digo, haga y cómo viva, traiga bien a otros, porque si no tengo cuidado de esto, lo que yo diga, haga o cómo viva, va a afectar a otros también. En esta nueva vida en Cristo, hermanos, ya no cabe el egoísmo antiguo que gobernaba nuestro corazón, aquel egoísmo que nos impulsaba a vivir y a decir y pensar como queríamos, sin importarnos que el efecto de nuestras acciones, palabras, arrastrar a otros a la desgracia. No, ya no. Esa forma de vida ya no es compatible, hermanos. Aquella vida antigua ya no es compatible con esta nueva forma de vida en Cristo Jesús. Ese egoísmo que nos caracterizaba antes, porque todos los que venimos de un mundo sin Dios, vivimos pensando es mí, y mí, no me importa lo demás, ya no debe ser característica esencial de la vida del creyente en este tiempo, ahora que conocemos al Señor. El mandato divino es, no pienses solo en ti, piensa especialmente en los demás. Eso es lo que dice Pablo en el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Antes de conocer a Cristo, nuestra forma de pensar era como la de cualquier otra persona que no conoce al Señor. Primero yo y luego solo yo. El yo era nuestra forma natural de vida. Una vida egoísta, centrada absolutamente solo en mí. Pero ahora, hermanos, ya no es lo mismo. Ya no. En Cristo esa forma de pensar debe ser distinta. Ahora, de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra, primero es mi prójimo y luego soy yo. Tal vez no nos gusta eso, porque muchas veces seguimos pensando solo en nosotros. Mire, nuestro Señor es modelo y ejemplo en esto. Nuestro Señor dijo en sus propias palabras, Marcos 10:45, dice Él, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro buen Señor hizo a un lado su propia persona cuando renunció a su gloria eterna, hermanos, no a su divinidad, porque Él siguió siendo Dios, hecho carne, renunció a su gloria eterna para venir a este mundo porque no pensó en sí mismo. No, sino pensó en usted y pensó en mí. Si Él no hubiera pensado en nosotros, jamás hubiera hecho lo que hizo. Jamás hubiera llegado a la cruz. Allí Él fue capaz de renunciar a todos sus derechos como hijo para podernos otorgar la oportunidad a usted y a mí, hermanos, de su perdón y de la salvación que solo en Él se puede encontrar. De no haber sido esto así, de no haber sido Él capaz de hacer estas cosas, nosotros, hermanos, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados y esperándonos, sin duda alguna, hermanos, la condenación eterna en el infierno, porque no hubiera hecho Él lo que hizo, de no haber renunciado a Él y a sus derechos para venir a ofrecerse en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que, en imitación correcta y necesaria de lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros, hermanos, debemos dejar de pensar solo en nosotros y debemos ser capaces de pensar en los demás y ser capaces de ver a los demás, hermanos,
más valiosos incluso que a nosotros mismos, porque eso es lo que el Señor está enseñándonos acá. Ninguno busque su propio bien, sino el de los demás, el del otro. En imitación correcta entonces de lo que Él hizo por nosotros, ahora nosotros debemos dejar de pensar solo en nosotros y debemos ser capaces, hermanos, de pensar si lo que hacemos y lo que decimos hace bien a los demás, especialmente a los de nuestra casa, primero, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a mi papá, a mi mamá, a mis hijos, a mi hermano, a mi hermana. Y yendo más allá, si lo que hacemos y decimos está haciendo bien a esta iglesia del Señor, que debemos amar de todo nuestro corazón porque somos parte de ella. Nos debe importar que nuestras acciones, decisiones y todo lo que yo soy, hermanos, está afectando a la obra del Señor. Por eso Pablo dice y enfatiza mucho eso: nadie, ninguno, busque su propio bien, sino el del otro. Versos 25 y 26. Pablo dice entonces: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Solo para contextualizar, recordemos que la pregunta que los cristianos corintios hicieron a Pablo fue que si era correcto comer carne que había sido entregada y sacrificada a los ídolos. Y Pablo ya lo dijo en el capítulo 8, verso 4, recuerden ustedes, de aquí de 1 de Corintios, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, dice Pablo, nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Así que, en aquel contexto, la carne que se había ofrecido a los ídolos, hermanos, y que se compraba en las carnicerías y se compraba a buen precio, y que era carne de primerísima calidad, que en otras carnicerías era tal vez el doble o más de cara, ahí se encontraba barata. Los creyentes preguntaron a Pablo: Pablo, ¿podemos ir y comprarla y comerla? Pablo dijo: sí. ¿A quién fue ofrecida? A los ídolos. ¿Y qué es un ídolo? No es nada. Así es que esta carne no fue afectada en ningún sentido. Sigue siendo carne. Y si ustedes quieren comer un filete de carne deliciosa, de buena calidad, pero no les alcanza para ir a la carnicería normal y quieren ir a comprarla allí, Pablo dice: vayan y cómprenla, porque un ídolo no es nada en el mundo. Así que en este contexto, hermanos, la carne que los cristianos corintios compraban en aquellas carnicerías donde se vendía barata, no había sido alterada orgánicamente, seguía siendo carne como cualquier otra. Así que la respuesta de Pablo a los corintios fue un sí categórico. Ellos podían comer esa carne y debían comerla con toda tranquilidad, porque aunque había sido ofrecida a un ídolo, eso no tenía ninguna trascendencia, porque todos los ídolos son solo objetos, no son nada. No pueden hablar, no pueden moverse, no pueden expresar nada, no hacen ni bien ni hacen mal. Pero recuerde que, como lo vimos la semana pasada también, aunque estos ídolos que especialmente abundaban en el contexto de los corintios, en la ciudad de Corinto, en nuestro contexto también abundan. Este es un país idólatra 100%. El 98%, 97% en este país profesa una religión, la religión oficial. Y mucha gente aquí practica la idolatría. Hermanos, estos son solo objetos decorados, pintados y hermosamente tallados. Pero recordemos, como ya lo vimos en el párrafo anterior, detrás de toda esa práctica idolátrica tan común en este país, hay todo un mundo espiritual diabólico, que las personas que están por completo entregadas a esto no pueden ver, y otros no quieren ver, tal como dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claro que el diablo está detrás de todo esto. Al diablo no le interesa, no le conviene que la gente conozca la verdad, y entonces encontramos ahí gente que dice: no, es que ese santo, esa imagen, le salen lagrimitas, es que chorrea lágrimas, sangre, hace milagros, por eso es que es tan visitado, por eso es que la gente hace un esfuerzo incluso extremado para venir de lejos a hacerle una ofrenda a X imagen, porque llora, hace milagros. Pero nosotros sabemos, hermanos, que no es el ídolo, es el diablo detrás de todo esto. Segunda de Tesalonicenses
capítulo 2, 8 al 12, Pablo dice estas palabras. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron, porque no quisieron, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira. Cuando Pablo habla aquí en este verso 25 de 1 Corintios 10 de motivos de conciencia, se está refiriendo a todo aquello que no está especificado en las Escrituras, porque a la luz de estas mismas Escrituras, nosotros podemos decidir si lo que hacemos o no, si las hacemos o no, si creemos o no, o si decimos o no ciertas cosas. Tenemos la libertad para elegir y decidir si sí o no. Por ejemplo, nosotros, hermanos, no adoramos o veneramos o rendimos ninguna clase de honor a las imágenes, porque las Escrituras dicen específicamente que no se debe hacer. Éxodo capítulo 20, versos 3, 4 y 5 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No dice venerar, dice honrar. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborré. Así que detrás de todo este sistema idolátrico no está Dios, porque Dios está prohibiendo que se venere, que se reverencia a estas imágenes. No está Dios, pero sí está el diablo. De manera que si los ídolos no son nada, entonces será posible comer aquella carne. Y Pablo redunda la respuesta con la cita del Salmo 24:1 que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. A Dios le pertenece todo lo que existe en este mundo, hermanos, todo lo que ha creado Él. Y porque Él es dueño y creador de todo, también es Señor de todo lo que habita en este mundo. Él ha permitido que podamos disfrutar de todas las cosas. Si a usted le gusta la carne, bueno, pues coma carne. Gracias a Dios que se pueda comer carne. Si a usted le gustan las verduras, pues disfrútelas, coma verduras. Dios hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Eso es lo que dice el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y de su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios no nos ha restringido que disfrutemos de las cosas que hay en este mundo. Al contrario, nos dice en su palabra que las podemos disfrutar y que las podemos comer. Que todo lo que usted quiera lo pueda disfrutar. A menos que sea un problema de salud y usted no quiera comer ciertas cosas, no las coma. Pero si no tiene ningún problema de salud, la Biblia dice, coma lo que quiera. Pablo está tratando aquí en este párrafo, hermanos, el asunto de la carne ofrecida a los ídolos. Pero, cuando él habla de motivos de conciencia, tenemos que trasladar este asunto no solo a lo relacionado con los ídolos, que como ya leímos en las Escrituras están prohibidos por Dios mismo, como también está especificado que no debemos, por ejemplo, matar, ¿verdad? Que no debemos, que es el sexto mandamiento, que no debemos adulterar, que es el séptimo mandamiento, o que no debemos robar, que es el octavo mandamiento. Hay cosas que la Biblia dice específicamente: no hagas, no mientas, no chismees, etc. Pero hay otras cosas en las que las Escrituras no dicen específicamente que no lo hagamos. Y es ahí donde entra el asunto de la conciencia. Que nosotros debemos, a la luz de lo que sabemos de las Escrituras, determinar si algo entonces lo debo o no hacer, lo puedo o no lo puedo hacer. Tenemos que ver entonces que los motivos de conciencia específicamente tienen que ver con todo aquello que no está especificado en las Escrituras y que nosotros, a la luz de las implicaciones y enseñanzas de las mismas Escrituras, tenemos que decidir, determinar entonces si es bueno o no es bueno, si es agradable a Dios o es pecaminoso, y decidir a la luz de las mismas Escrituras si podemos hacer o no hacer algo, decir o no decir algo, participar o no participar de algo. Recuerda que la semana pasada vimos, Pablo dice de no participar de la mesa de los demonios. Bueno, pues haciendo uso de nuestra conciencia cristiana, es necesario que cuando no sabemos si algo es bueno o no, si es aceptable o no, o desagradable a los ojos de Dios o no, podemos pensar si aquello que se quiere ver
si aquello que se quiere oír, si aquello de lo que quiero participar o donde quisiera estar, realmente es aprobado por Dios. Y la regla que debería dirigir mis decisiones con respecto a las cosas que la Biblia no especifica si las podemos hacer o no, debería ser esta. Eso que quiero ver u oír, ¿lo vería o lo oiría Cristo? Eso de lo que quiero participar o allí donde quisiera estar, ¿participaría Cristo de eso o estaría ahí Cristo donde yo quiero estar? Esa debería ser la regla. Y esa regla debería entonces ayudarnos a identificar y a decidir si aquello es bueno o no es bueno. La gran mayoría de nosotros venimos de un mundo sin reglas, hermanos. Sin límites, sin prohibiciones, donde todo nos era permitido. ¿Sí? Si te gustaba, si te agradaba, si te daba placer, si lo podías tener como fuera, pero lo podías tener, pues adelante. Si te satisfacía, si te hacía sentir bien, pues adelante. De ese mundo salimos muchos de nosotros. De un mundo donde todo era permitido. Borrachos, adictos a algo, parranderos, pandilleros, mentirosos, adúlteros, homosexuales, prostitutas, ladrones, idólatras, odiosos y odiando a otros. Salimos de un mundo donde pensábamos al cuerpo lo que pida, hay que darle gusto al gusto, la carne para el mundo y los huesos para Dios, y la lista sigue. Y usted puede leer, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versos 18 hasta el final. No lo quiero leer ya por cuestión de tiempo. Y usted puede ver ahí, la lista es enorme. De ese mundo salimos, de un mundo donde nada se nos prohibía, donde todo era permitido, no habían límites, no habían prohibiciones, nadie nos decía hasta aquí, al contrario, el camino estaba libre y era tan ancho que podíamos andar por ese camino como se nos antojara. De ahí salimos muchos de nosotros. De todo esto Dios nos sacó. Y la pregunta es, hermanos, ¿vamos a volver atrás? ¿Vamos a regresar a esas cosas? ¿Acaso hay algo valioso de lo que se quedó atrás que valga la pena, hermanos, por lo que valga la pena regresar? Dios no está en esa música, hermanos, que habla de adulterio, que promueve los asesinatos, las drogas, la promiscuidad sexual y el libertinaje sexual. Dios no está en esa música donde se habla de suicidio, de amargura, de decepción, que enaltece la muerte como la única salida a los problemas. Dios no está en esa música. Dios no está allí donde la gente se reúne para bailar, bajo la influencia del alcohol, las drogas, y donde se idolatra a los hombres, porque se va a ver a un hombre, a un grupo que está cantando y yo me deleito en eso y los veo casi como si fuera mi Dios. Dios no está ahí. Dios no está allí donde se exhiben cuerpos desnudos teniendo relaciones sexuales y donde se promueve la violación del pacto matrimonial. Dios no está ahí. Y hay muchas cosas que nosotros ni siquiera deberíamos preguntar, ¿podré ir? ¿Podré estar? Me invitaron a... Ni siquiera deberíamos preguntarnos, ¿por qué? Porque ya sabemos que Dios no está allí. Por eso dijimos la semana pasada, Pablo dice, no participéis de la mesa ¿de quién? De los demonios. Si yo voy a una fiesta donde están tomando alcohol, bebiendo y donde ya están borrachos y peleándose, donde la gente está diciendo un montón de cosas y se ven un montón de cosas que no son las que en donde Dios debería estar, yo ni siquiera debería preguntarme, ¿estará Dios aquí? ¿Seguiré estando en este lugar? Vine por no decirle no a esta persona, pero como le he dicho otras veces, tal vez aceptamos una invitación a alguna cosa porque es alguien a quien estamos tratando de evangelizar y nos invitó a algo donde el montón de alcohol ya en la mesa, la gente está tomando desde que llegamos, ya hay borrachos y apesta alcohol y a cigarro y todo eso. Bueno, estamos ahí un ratito, participamos con las personas y luego nos paramos y decimos, bueno, muchas gracias por la invitación, le agradezco que me haya invitado, disfruté estar aquí con ustedes un momentito, pero mire, nos tenemos que retirar. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¿Y sabe qué? Seguimos teniendo la puerta abierta probablemente para seguir hablando con esas personas. Pero no podemos decir, Señor, pues aquí estoy, mírame, hasta me sirvieron ya la copa. Y me estoy yendo y me la están poniendo aquí para... Señor, yo no quería, pero
Hermano, necesitamos ser sabios. Por eso Pablo habla de motivos de conciencia. La Biblia no dice, no vayas a una fiesta. Y eso yo lo puedo determinar. ¿Por qué yo voy? Si yo voy porque me gusta estar en ese ambiente y yo sé que Dios no está allí, entonces yo tengo un problema en mi corazón. Si para buscar a Dios no tengo muchos inconvenientes, me duele la uña, hoy amaneció nublado, esto y lo otro, pero para otras cosas, aunque esté nublado y aunque me duelan todas las uñas y me duela todo, yo me levanto y me voy, entonces, hermano, yo tengo un problema, ajeno a Dios. ¿Sí? Yo tengo un problema. No, a Dios no le gusta, no le agrada esa ropa que deja al descubierto el cuerpo por ejemplo, de la mujer. No, a Dios no le agrada esa ropa. A Dios no le agrada esa ropa que andan trayendo ahora muchos hombres, ¿verdad? Casi andan sin pantalones. El otro día veía a un muchacho por ahí, lo único que le sostenía la ropa de aquí de la cintura eran unos hilitos que le iba colgando, porque la ropa se le hacía así, toda rota, desgarrada, como andan ahora muchos. No, a Dios no le agrada eso. Esas son modas del mundo, hermanos. Yo la vez pasada veíamos con mi hija esa ropa bien cara. Pues yo les puedo regalar ropa vieja que tengo en mi casa, unos pantalones de mezclilla todos rotos. Se los regalo. Lo vas a ir a comprar, valen más de 1,000 pesos un pantalón. ¿Para qué te pones eso roto? ¿No? Pero son las modas que hoy hay. A Dios no le agrada que las personas se marquen el cuerpo. Porque en nuestro caso, hermanos, nuestro cuerpo no es nuestro, le pertenece a Dios. Y además, este cuerpo es hoy el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo sé que otros andan tatuados y se ponen esto y lo otro y se hacen esto y lo otro, yo lo voy a hacer también. Se perforan aquí, se perforan allá, también yo lo voy a hacer porque otros lo hacen. Voy a andar con los pelos de colores como fuera arcoíris porque otros lo hacen. No, hermano, no. Una cosa es que usted se eche un tinte en su cabellito, va, porque le gusta, porque se va a ver bien, que andar como si fuera, perdón la palabra, pero un payaso, ¿verdad? De todos colores. A Dios no le agrada esa gula, que además de alimentarnos muchas veces es una descontrolada forma de comida, hermanos, o de comer y beber, que pone en riesgo nuestra salud. No, a Dios no le agrada eso, porque recuerde, esto es templo del Espíritu Santo. A Dios no le agrada esa exagerada manía de trabajar de muchos, porque el exceso de trabajo roba el tiempo para Dios. No importa qué clase de trabajo se haga. Si está siendo un obstáculo para buscar a Dios, entonces o estamos haciendo mal uso de ese trabajo, o ese trabajo nos está separando de Dios y nos está quitando lo que solo a Dios le pertenece. Así que, hermanos, los motivos de conciencia a los que Pablo se refiere aquí son todos aquellos asuntos de la vida cotidiana que no están regulados en la Escritura, especificados en la Escritura, pero a los que podemos someter a las Escrituras para determinar si los hacemos o no, si los vemos o no, si lo oímos o no, si vamos o no, si estamos o no. Y muchos de nosotros, si no la mayoría de nosotros, si no todos, conocemos la Escritura suficiente como para decir no, mejor no. Versos 27 y 28, dice así Pablo entonces: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos, dice, de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pablo establece aquí dos situaciones por las cuales, primero, hermanos, los cristianos corintios debían participar de una comida sin ningún cargo de conciencia. Y segundo, los cristianos debían abstenerse de participar de una comida bajo ciertas condiciones ajenas a su voluntad de participar. Vamos con la primera. Verso 27. Dice Pablo: si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, ¿qué dice? Comed. Dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia.
Cuando algún incrédulo invitara a un cristiano a comer a su casa, en el caso de los corintios dice, podía ir si él quisiera. Y estando en la casa del anfitrión, del que lo había invitado, porque era un incrédulo, es lo que Pablo está diciendo, podría comer lo que éste le diera, lo que le convidara. Cómetelo, dice Pablo. No importando lo que fuera. Aquí en esta situación la única restricción sería si el cristiano no quisiera comer lo que el incrédulo le pusiera enfrente, ¿verdad? Pues no sé, no se me ocurre ahorita alguna cosa por decir, mire, es que yo me está sirviendo carne de chango y pues bueno, yo no como carne de chango, ¿verdad? Disculpe, no se me apetece, por favor, disculpe, ¿no tendrá unos huevitos que me prepare, unos frijolitos, ¿verdad? Y mire, pero es que no se me apetece esto. El otro podría decirle, ay, disculpe, es que no tengo, pero le puedo traer una pizza y se la sirvo. Bueno, está bien, muchas gracias, ¿no? Está bien. La única aquí regla sería, no lo como, gracias, disculpe, pero esto no me hace daño. Podría ser que fuera dañino, entonces, disculpe, me hace daño, se me olvidó decirle, pero ya que estoy aquí, mire, aunque sea unos frijolitos, si los tiene, me podría servir, si no, mire, un cafecito y un pan y voy a estar muy bien. Entonces, la única regla sería aquí si yo no quiero comerlo o no puedo comerlo. Entonces, como digo, por salud o porque no le guste lo que le sirvieron, y Pablo dice al final del verso 27, por motivos de conciencia, es decir, que el invitado, tenía la libertad para determinar si aquello que le fue servido era algo que podía comer sin ningún problema, o decir, disculpe, no lo puedo comer. Pero quedaba en él determinarlo, motivos de conciencia personal. La segunda, verso 28, dice entonces Pablo, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Cuando el cristiano es invitado, pero probablemente también otros de la iglesia fueron invitados, porque este hombre estaba yendo a la iglesia, era un inconverso, pero estaba yendo y los invitó, aún por sobre nuestras, y ya estando en la mesa, alguno de los invitados, porque el anfitrión se levantó y se fue, el otro de los invitados dice, hey, esto es carne sacrificada a los ídolos. ¿Qué dice Pablo? Porque el otro dijo eso, ¿ahora qué? Mejor ya no te lo comas. Y Pablo dice, por motivos de conciencia, pero no por los míos, o por mi conciencia, sino por el que lo dijo. Porque probablemente para ese creyente, esa carne sí es dañina, sí es perjudicial. Entonces dice Pablo, ni tú te la comas. Aunque estés babeando de ganas de comerte ese filetote, eso que te sirvió, no te lo comas, ya no. El otro está pensando que esa carne fue ofrecida a los ídolos, entonces de acuerdo a la enseñanza de Pablo era mejor no comerla, no especificando porque él no tenía algún problema de conciencia, sino porque el problema de conciencia estaba en el que lo había dicho, y aquel no quería comerla. Entonces dice Pablo, identificado por amor a tu hermano, ahora tú tampoco te la comas. Tal vez te vas a quedar con hambre, pero mejor es agradar a tu hermano que agradarte a ti mismo. Es aquí precisamente, hermanos, que entra este aspecto de la enseñanza acerca del cuidado y la consideración o las consideraciones que debemos tener por los demás, que aún por sobre nuestras costumbres, hábitos, prácticas y deseos, está el cuidado de los demás. Marcos capítulo 12, cuando el Señor dijo, el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cuidado de los demás está enfocado en este mandamiento del Señor. Y aún la buena disposición, hermanos, de nosotros de abstenernos y restringirnos de cosas, comidas y otras cosas para no causar ningún daño o perjuicio a los demás, es una forma agradable a los ojos de Dios de decirle, Señor, yo estoy dispuesto a obedecerte, aun si la obediencia implica el que yo renuncie a mis derechos y a mi uso de la libertad que tengo en ti para hacer lo que yo quisiera, para no ofender a nadie, para no lastimar a nadie, para no hacer sentir mal a ninguno. Y eso nos cuesta, hermanos, nos cuesta mucho. Hace años venía aquí a la iglesia una hermana que en alguna ocasión llegó con una minifalda. Y la hermana no se podía ni sentar. Y yo dije, no, tengo que decirlo. Y al final le dije, hermana, la saludé y le dije, hermana, le tengo que decir algo. Y le dije, mire, disculpe, le pido de favor que no venga con esa ropa al templo.
Y su respuesta fue, ¿y qué, pastor? Si a mí me gusta. Sí, hermana, le dije, no faltará alguno que aquí le guste que usted venga con esa ropa. Pero no es la ropa para venir al templo y tampoco para andar en la calle, hermana, menos para venir a la casa de Dios. Y me dijo entonces, a mi esposo le gusta. Sí, hermana, le dije, pero a Dios no. Y nos incomoda a los demás. Nos incomoda. Porque si usted trae esa ropa tan corta y al sentarse, y además usted cruza la pierna, usted deja ver su ropa y pone a los demás en el riesgo de la tentación, hermana. Y eso no es justo. Y me dijo otra vez, pastor, a mí no me causa problema esto, ni a mi marido. Y dije, pero a nosotros sí, hermana, y le pido de favor, y entonces más serio, le pido de favor que evite venir vestida así. Bueno, hizo un gesto de desagrado, se despidió y se fue. Dije, pues, yo supongo ya no va a venir. Bueno, la siguiente semana llegó con pantalones. Y bueno, gracias a Dios. Hermano, nosotros necesitamos entender que el amor a nuestro hermano, a nuestro prójimo, es aún renunciar a cosas que yo quisiera, que a mí me gustan, que yo deseo o desearía. Pero si eso pone en riesgo la tranquilidad de mis hermanos y afecta a los hermanos, a quien sea, yo lo debo evitar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no tengo ningún problema si usted me invita a comer. Me dice, pastor, yo le compré pura carne. ¿Usted come carne? Bueno, sí como carne, no mucha, pero ya que me la sirven, me la como. Y lo que no me la como, me lo ponen en un topercito y me lo llevo. ¿Sí? Como dijo alguien por ahí, para mi desayuno. ¿Sí? Pero si yo voy acompañado de alguien y esa persona tiene problemas y dice, ay, pastor, es que comer carne no está bien. Bueno, le diría al hermano, disculpe, mire, ¿no tendrá otra cosa que nos sirva? Y yo me llevo esto, mire, me lo llevo y me lo como en mi casa. Tal vez tenga unos frijolitos, una sopita, no lo como más a gusto. Y no puedo afectar al hermano que está conmigo y tiene un problema con eso. Les prefiero evitarle al hermano, aunque yo renuncie a mi derecho de comerme ese pedazo de carne que me sirvió, prefiero evitar comérmelo y agradar a mi hermano que agradarme a mí mismo. Es lo que Pablo está diciendo acá. Y dice el verso 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Nuestras acciones, hermanos, no deben hacerse sin ton ni son. Sin ton ni son. Como se dice, es decir, que debemos ser cuidadosos de que no seamos imprudentes, inconscientes y descuidados, no ser cuidadosos de nuestras acciones, palabras e intenciones, porque esto traerá, hermanos, como resultado que otros nos juzguen, nos evalúen duramente, y lo que menos debemos provocar es que, por último, hermanos, no lastimemos a los hermanos que son muchas veces niños en la fe, pero tampoco a los que son más maduros espiritualmente, porque el hecho de que muchos hermanos sean maduros espiritualmente no significa que entonces no tenga cuidado de lo que digo, lo que hago, de mis hábitos y costumbres. Y por otro lado, hermanos, tampoco debemos de qué hablar a los no cristianos, porque de sí ya es mucho lo que ya está ocurriendo en el ámbito cristiano, hermanos, con tantos desatinos y escándalos evangélicos en muchas iglesias que han puesto en entredicho el testimonio de la obra de Dios, de la iglesia evangélica frente a un mundo inconverso que todo lo señala, que de todo se ríe y de todo se burla. Hermanos, de eso es lo que debemos tener mucho cuidado. Y nosotros no debemos entrar en el rol de esos errores que muchos cometen y que no tienen cuidado, pues porque finalmente no les interesa, porque lo único que ven es lo que les gusta, lo que ellos quieren, y no les importa lo que esto esté provocando en este mundo que no conoce a Dios. Así que Pablo está ordenando que no debemos poner a prueba la capacidad espiritual de ninguno de nuestros hermanos, los que sean, ya sean recién convertidos, ya sean hermanos maduros en su fe, a nadie. Pero tampoco debemos dejar en tela de duda nuestra propia libertad espiritual, de manera que otros crean que abusamos de esa libertad espiritual y que, lejos de ser cristianos maduros, somos cristianos licenciosos, libertinos, provocadores de los demás, que estamos siendo un mal ejemplo para otros, lo cual, hermanos, no debe ocurrir.
Y somos, hermanos, absolutamente responsables de evitarlo, aún a costa de la renuncia a nuestros derechos y libertad espiritual por amor a los demás. Como ya leímos directamente de nuestro Señor en Marcos, capítulo 12, versos 30 y 31, que dice de nuevo así: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, dice el Señor, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro, dice el Señor, mandamiento mayor que estos. Así es que, hermanos, nosotros estamos obligados a tener cuidado de nuestra conducta, tanto como para los que nos rodean, que muchas veces pueden ser hermanos maduros en la fe, que pueden en algún momento dado decir, no pasa nada, y abusar de esa actitud de nuestros hermanos para darnos a veces la razón y decir, como dicen que no pasa nada, entonces abuso. No, tenemos que tener cuidado, porque entre todos estos hermanos que regularmente están en su alrededor, hermanos, hay gente a la que les vamos a hacer daño si no tenemos cuidado de lo que hacemos, decimos o de nuestros hábitos y costumbres. Hoy, hace unos días, en un cumpleaños por ahí, música, que estaban oyendo música, era música de banda. A mí no me gusta esa música para nada, porque la oigo muchas veces en los camiones, en los microbuses, oigo esa música. Y miren, hermanos, la mayoría de esa música, si no toda, la mayoría, casi el 100% de esa música habla de puras porquerías, de adulterio, de sexo, de guerra, de odio, de drogas. A eso se dedica, a hablar la música de banda. Y ahí está la gente moviéndose. Lo único que oyen es el ritmo, pero no oyen la letra. Y esa letra se está metiendo a sus mentes y corazones, hermanos. Y no se tiene cuidado. Y yo digo, bueno, pues sí, hay de todos los gustos. Y hay gente que le gusta oír esa música. Bueno, está bien. A mí no me gusta. Necesitamos escoger la música que oímos. Si a usted le gusta oír, aparte de la música cristiana, otro tipo de música, escójala, elíjala. Como el pescado, elija lo que va a oír. Porque el diablo mete basura en el corazón de muchos a través de lo que se oye, ¿sí? Hay mucha gente que se duerme con audífonos. Se duerme oyendo cosas que lo están casi como preparando para cuestiones en donde no se va a honrar a Dios. Verso 30. Y si yo con agradecimiento, dice Pablo, entonces participo, ¿por qué he de ser censurado en aquello que doy gracias? Si tenemos libertad para comer, vestir y escuchar e ir y oír y lo que sea, hermanos, es porque Dios nos la ha dado. Sí tenemos libertad para esto. Y todo lo que queramos, como ya vimos en el verso 23, todo me es lícito. Pero debemos siempre ser prudentes de que en el uso de nuestra libertad no resulten afectados otros. Y como ya se dijo, no demos lugar para que otros que son débiles en su fe, en su caso, cristianos carnales, crean que si nosotros hacemos tal o cual cosa, ellos también pueden hacerlo. Y entonces, hermanos, aunque no sea esta nuestra intención, los estemos empujando, sin darnos cuenta, a estos creyentes así, de esta clase, de esta calidad espiritual, a hacer lo que nosotros hacemos y en ello resulte más perjudicial, dañino de verdad. Lo cual, repito, no debe ser nuestra intención y nosotros no debemos tener cuidado de que no influyamos en ellos de ninguna manera. Por otro lado, porque en el legítimo ejercicio de nuestra libertad y derechos, no seamos tropiezo, como también lo va a decir el verso 32, para aquellos que nos observan y que no conocen a Cristo. Porque cuando alguien que no conoce a Cristo y sabe que somos cristianos nos ve haciendo cosas que cataloga como malas porque en su opinión eso no lo hace un evangélico, tal vez no te diga nada, tal vez no te llame y te diga, oye tú, evangélico, ven. Tal vez es alguien cercano a ti, incluso un familiar tuyo. Tal vez no se acerque y te diga, mira, tú dices ser cristiano, pero por tu culpa, porque tú haces esas cosas y vives como vives, yo no quiero oír de Dios. Porque tú vives como vives, a mí no me nace escuchar de Dios y me eres piedra de tropiezo. Tal vez sabe que nadie se acerca a decirle esto, pero probablemente muchos en su corazón digan, no, para ser como ella, para ser como él, mejor me quedo como estoy. Eso es lo que muchos dicen. Y es lo triste muchas veces, hermanos, que muchos cristianos no tienen cuidado de su forma de ser frente a otros.
y hablan y dicen y asumen actitudes y hacen cosas que, hermano, están empujando a otros a decir, si eso es ser evangélico, pues entonces, pues ¿para qué necesito ser evangélico? ¿No? Si lo que hace ella o él, lo que hacen ellos lo hago yo, y que no estoy diciendo que soy evangélico. Entonces no necesito ser evangélico, pues lo hago igual que ellos. Hermanos, necesitamos tener cuidado. Pablo dice en el verso 31, si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, fíjense lo que dice Pablo, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pablo establece en este verso 31 lo que debe ser el propósito esencial, prioritario y fundamental en nuestra conducta cristiana en general. Es decir, que Dios sea glorificado en nuestra vida diaria. Ese es el objetivo, el propósito que todos debemos tener cuando vivimos la vida. Al vivir la vida, cuando empezamos un nuevo día, debemos desear glorificar a Dios en todo. ¿Qué quiso decir Pablo con hacerlo todo para la gloria de Dios? Bueno, glorificar a Dios es traer honor, buena fama, hacer grande su nombre. Eso significa, hermano, glorificar a Dios. Repito, es traer honor, dar buena fama, hacer grande su nombre. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 22 y 23, dice la versión internacional así. Lo digo en la versión internacional, pero usted puede leerlo ahí en la versión 60, Ezequiel 36, 22 y 23, dice esto. Por eso, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor, lo afirma el Señor Omnipotente. Toda actividad, hermanos, costumbre, hábito, disciplina y cualquier otro quehacer de nuestra parte, absolutamente toda nuestra vida debe tener un solo propósito: que el santo nombre de nuestro Señor sea engrandecido. Que al santo nombre de Dios se le dé honor, gloria y buena fama. Eso es, hermanos, glorificar a Dios en todo. Pablo engloba toda nuestra vida diciendo hacerlo todo para la gloria de Dios. No dice algunas cosas, no dice solo las que a ti te parezcan buenas, no, dice hacerlo todo para la gloria de Dios. Y si cada uno de nosotros, hermanos, entendiéramos correctamente que ya no vivimos para nosotros porque esa etapa de nuestra vida, como dije hace un momento, se acabó, concluyó, se cerró, quedó clausurada, hermanos, entonces tendríamos mucho más cuidado de lo que hacemos, mucho más cuidado de lo que decimos. Tendríamos que tener mucho más cuidado de nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras costumbres y toda nuestra forma y conducta en general de vida, hermanos, porque toda debe ir encaminada a dar honor al nombre de Dios. Deberíamos tener cuidado al contestar, al opinar, al hacer una broma, al hacer un chiste, al ver lo que veo, al oír lo que oigo, al ir a donde voy. ¿De qué lugares acostumbro visitar? ¿Qué lugares acostumbro estar? ¿Con quiénes me relaciono? ¿Por qué me relaciono con esa gente? Todo eso, hermanos, implica dar honor a Dios. ¿Cómo me visto? ¿Cómo camino? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Cómo empleo mi tiempo? Todo para la gloria de Dios. Pablo dice que cada uno de nosotros hemos sido traídos a esta comunión con Cristo para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1:6. A eso nos trajo el Señor, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la pregunta sería si nosotros estamos siendo motivo para ello, del Señor. Versos 32 y 33. Termina Pablo diciendo: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, tenemos la responsabilidad, o mejor dicho, la obligación cristiana de evitar ser estorbo para que ningún hermano en la fe se aparte de Dios, sea afectado en su desarrollo cristiano, y para que ningún inconverso sea estorbado para que pueda conocer al Señor. Y si para que esto, hermanos, esto que estoy diciendo que debemos tener cuidado que no suceda, no pase, tenemos que limitar nuestra libertad y restringir nuestros derechos o nuestro derecho cristiano. Entonces, hermanos, debemos estar dispuestos a ello, a limitarnos y restringirnos para beneficio de los demás.
tal como el mismo apóstol Pablo está diciendo aquí que él mismo hacía, porque para él era más importante que otros conocieran al Señor, y si para que otros conocieran a Dios Pablo estaba dispuesto a renunciar a su libertad y a sus derechos, Pablo dice, con gusto lo hago. Y también Pablo se limitaba en su libertad delante de los no cristianos para impedir que su conducta, por más aceptable que fuera, resultara en tropiezo para que ninguno de los que lo rodeaban y no lo conocían se vieran impedidos a conocer el amor del Señor. Su anhelo era que muchos conocieran el maravilloso amor de Jesucristo, y bien valía la pena para Pablo que él se autolimitara con la finalidad de guiar a otros al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, bendito sea Dios por la libertad que tenemos, porque nuestra unión a Cristo nos ha esclavizado, no nos ha esclavizado, más bien, no nos ha traído el Señor a rastras y nos ha dicho, ahora eres mi esclavo, te guste o no. No. Hemos enseñado que somos siervos del Señor, esclavos de Jesucristo, pero esclavos sin cadenas. Esclavos que no están obligados a estar aquí, a darle a Dios, a buscar a Dios. Bendito Dios que no es así. En la semana oraba, precisamente le decía al Señor, gracias porque el caminar contigo no es cosa de a fuerza. Es cosa de que deben nacer de mí, venir de mí. Y lo cual es resultado de lo que Dios está haciendo todos los días en mi corazón por la presencia de su Espíritu Santo, convenciéndome a mí de que es bueno venir a la casa del Señor y estar aquí con los hermanos en la fe. Pero el Señor no me trae las orejas a este lugar, gracias a Dios. Dios no tiene que decirme, Marcos, si no vas el domingo al templo en la semana, no, ni pienses que te voy a bendecir. Eso estaría atascado aquí, lleno, no cabría la gente. Pero porque esto no es cosa de obligaciones, tenemos la libertad y el derecho para tomar decisiones, aunque estas no sean buenas, aunque estas no sean correctas. Tenemos esa libertad. Dios no nos ha prohibido nada, hermanos. Dios no trabaja con nosotros bajo amenaza. No, bendito sea Él, no es así. Nos convence, nos ama y nos dice las cosas que son buenas para nosotros, y nosotros tomamos decisiones al final. No olvidemos que esas decisiones están trayendo efecto en la vida de otros, aunque no lo querramos y aunque no lo veamos. Y lo que nosotros hacemos, hermanos, hoy, en base a la libertad y el derecho que Dios nos ha dado y haciendo uso de ello, de eso Dios nos va a juzgar. Tal como el escritor del Eclesiastés al final dice, hablando a los jóvenes, anda en los deseos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Anda, haz todo lo que quieras, pero recuerda una cosa, de todo eso, Dios te va a juzgar. Así es que, hermanos, bendito sea Dios por la libertad que tenemos, porque nuestra unión a Cristo no nos ha esclavizado, sino que nos ha hecho libres del pecado, y en esta libertad que ahora nos ha otorgado, y en la que nada es prohibido, podemos de manera libre y responsable decidir lo que no solo pueda ser de bendición para nosotros personalmente, lo que sea de bendición y aliento para nuestros hermanos en la fe, lo que pueda motivar a los no cristianos a acercarse por nuestro buen testimonio a Dios, sino que además, y es nuestro más grande propósito en la vida, hermanos, ahora en Cristo Jesús, es glorificarlo a Él de todo nuestro corazón. Eso es lo que debemos buscar en el uso de nuestra libertad y en el ejercicio de nuestros derechos como creyentes en el Señor. No lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera. Y lo que Dios desea es ser glorificado a través de mi forma de vida. Ojalá, hermanos, que nosotros podamos, ¿verdad?, de todo corazón, estar dispuestos a esos sacrificios para el Señor, que sin duda alguna traerán bendición, no solo a nuestra vida, sino a otros también.